Muy buenas noches, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta noche nos sentimos felices de poder estar aquí en la casa de Dios, pero al mismo tiempo nos sentimos felices de que nuestros amigos y hermanos se estén conectando a la programación de esta noche. Queremos pedir disculpas porque el martes pasado no pudimos y el martes anterior teníamos una programación especial. Así que estamos volviendo una vez más para compartir con nuestros amigos y hermanos el estudio de este hermoso libro que tiene que ver con el plan de la redención. En esta noche me acompaña mi compañero. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo se siente? Ismael Segarra. Me siento bien, gracias a Dios, y saludo a todos los hermanos y amigos y compañeros que nos están viendo a través de las redes sociales. Es un privilegio hoy que Dios nos da de poder estar aquí. Queremos disculpar a nuestro pastor que no ha podido llegar. O'Neill está cogiendo unos seminarios, así que posiblemente la próxima semana estará con nosotros. Queremos enviarles saludos a cada uno de ellos si nos está escuchando. Y en esta noche queremos continuar con el estudio de este hermoso libro. Así que vamos a pedir la presencia de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu para que nos capacite en el estudio del capítulo que vamos a estar estudiando esta noche. Pastor Segarra. Amado Dios y eterno Padre, le agradecemos por la vida, por el privilegio de darnos un regalo maravilloso, de dar a Cristo Jesús por cada uno de nosotros. En esta noche, al estudiar su palabra, suplicamos que al estudiar este libro podamos nosotros profundizar en lo que usted tiene para cada uno de los corazones en estos días. Nuevas cosas, nueva esperanza, pero sobre todo que Cristo murió en la cruz del Calvario por salvarnos. Gracias por su amor en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos estudiamos ese capítulo, yo diría triste, Pastor Segarra, porque nos narra la entrada del pecado, ¿no? Porque como mencionamos en aquella ocasión, cuando tú lees Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, visualizamos o tratamos de visualizar lo hermoso que habrá sido la creación cuando salió de las manos del Creador, cuando todo era bueno en gran manera. Y esos primeros dos capítulos nos hablan de cómo el Creador fue haciendo cada una de las cosas de la naturaleza, y cuando llegó a la creación del hombre y la mujer. Sin embargo, entramos en el capítulo 3 del Génesis, que nos habla, pastor, ¿de qué? De la esperanza y de la caída del hombre. La caída del hombre. Pero también la esperanza de Génesis 3:15. Exactamente. Es una combinación, ese capítulo, que nos narra cómo entró el pecado, y por ende ya la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Y ya el Señor le había advertido a nuestros primeros padres que el día que desobedezcan, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Les puso esa prueba de ese árbol, que morirían. Y quizás esa frase, morirían, no la entendieron porque al principio parecía que nada iba a suceder. Pero según iba pasando el tiempo, nuestros primeros padres se dieron cuenta las consecuencias de haber desobedecido y haber transgredido la ley de Dios. Sí, es muy importante reconocer que en el capítulo 3 vemos una desgracia del ser humano, la desgracia más grande. El enemigo de las almas se las ideó de una manera única, aunque Adán y Eva comprendían y sabían quién era Satanás, ¿verdad? Porque Dios en todo momento le dijo por qué, cómo ya había pasado, él había caído del cielo. Pero ahora el enemigo de las almas, pues en aquel entonces no vino como Satanás, se disfrazó del animal más hermoso que había en el jardín del Edén, y nosotros hablamos de cómo hizo que un animal que no hablaba pudiera expresar palabras que llamaron la atención de Eva. Y en ese momento, poco a poco, no se dice cuántos días ni cuántos momentos estuvo viniendo Eva. No fue un momentito, parece que pasó el tiempo, venía cada vez y él hablaba un poquito más, hasta que
cayó en las garras de la maldad. Y vimos aquella ocasión cómo el enemigo trabaja en la mente del ser humano y no se presenta como el malo, se presenta presentándonos cosas buenas. Él sabe como todo. le dijo, él sábelo todo, y le dijo, la fue envolviendo a Eva de tal manera que comenzó a decirle, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Es Cuando cierto. Eva sabía que Dios no había dicho eso. Pero Dios sí había dicho que no comieran de todos los árboles, dijo ella. Entonces ella le dio entonces a la respuesta que él quería. Un juego de palabras ahí para que le dijera, porque él no podía leer la mente de Eva, ¿verdad? Así que ahí fue que vino el encontronazo entre Eva y el enemigo. Él dijo con que Dios no. Dios dice que comamos todo, pero de este, no. Y le dijo, es que Eva sabía, Adán y Eva sabían, porque inclusive dijo, Dios nos dijo que el día que comamos de este árbol íbamos a morir. Claro. No, y Eva menciona una frase que el enemigo captó. El Señor no quería ni que comiéramos ni que tocáramos, y el enemigo dijo, mira, yo la estoy tocando y nada Estoy en el árbol. me ha sucedido. Mira, me paseo por entre medio de la fruta, paso por el medio de ella y no me pasa nada. ¿Estás segura que no puedes comer? ¿Será que Dios no quiere que ustedes sepan lo que es el bien y el mal? Y algo que nos debe llamar la atención es cómo el enemigo, y voy a usar una expresión que a veces no la queremos usar en la figura del enemigo, pero el enemigo es astuto y paciente, va poco a poco hasta que nos envuelve, sin darnos cuenta, como lo hizo con Eva, hasta que hizo que Eva comiera del fruto prohibido. La pobre mujer tomó del fruto, lo tomó en sus manos y se dio cuenta de que tampoco le pasaba nada. Si Eva hubiese tomado el fruto de ese árbol, lo tomaron en sus manos, pues no, toma el fruto. No, Dios dijo que no comiera de él. El problema estuvo en participar del fruto que Dios le dijo, no coma, es comer de ese fruto. No era tocarlo, no era que pudiera contemplarlo, no, era comer ese fruto. No era malo el fruto, no era el malo el fruto, no era malo, sino que Dios siempre se merece un respeto. Y cuando Dios nos dice a nosotros, no es no, aunque no entendamos el por qué Él nos dice que no, o por qué nos dice que sí. No, nosotros tenemos que aceptar cuál es la voluntad de Él. Tenemos que nosotros ir por la palabra de Dios. Exacto. Un así dice Jehová. Exacto. No es la interpretación humana, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo creo que es bueno o yo creo que es malo. No, la palabra de Dios me dice claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y hay cosas, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen, pero su final son caminos de muerte. Así mismo es. Y en esta noche quisiéramos tocar, porque como tú mencionaste, ese capítulo 3, a pesar que nos habla de la tristeza de la entrada del pecado, mi querido amigo y hermano, estamos en Génesis capítulo 3, para que usted lo estudie detenidamente, y ustedes van a ver que dentro de esa tristeza hay una promesa. Claro. Que tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando, el plan de la redención. Exacto, la promesa que Dios le estaba dando al hombre era que había algo muy único para el hombre. Tú vas a herir, ¿verdad? Dice la promesa 3, Génesis 3:15, que el único recurso que había para que el hombre pudiera encontrar un paso hacia la salvación era Cristo Jesús. Y es ahí que entramos en el capítulo 5, donde dice el plan de la salvación, porque están viendo ahí, está presentando desde que el hombre perdió el jardín del Edén que tanto amaba,
lo perdió. Tuvieron que irse del jardín del Edén. Dios tuvo que mover el árbol de la vida de allí. ¿Okay? Así que ahora ellos se quedaron sin el lugar tan lindo y precioso que tenían antes. Y aquí entonces empieza a renacer lo que el cielo entero se da cuenta de lo que está pasando en la tierra. Ustedes saben una noticia tan grande. No había más gente. La noticia es que el hombre había pecado. El hombre había caído. Como dice la autora del libro, la tristeza que había en el rostro tanto del Padre como del Hijo debe de haber sido una tristeza que les causaba dolor. Aún más, los ángeles del cielo se quitaron su corona, hicieron todo, no hallaban qué hacer, porque ellos estaban viendo ahora, no hay escapatoria, el linaje de Eva y de Adán tenían que morir. Y ahora el hombre, todos los que nacieran de aquí en adelante, iban a ser hombres y mujeres mortales, pero que no iban a morir, o sea, en pecado. Y todas estas cosas lo están contemplando el cielo. Y dentro de esa encrucijada el cielo no hallaba qué hacer. Desesperado. Había lágrimas, había dolor, había tristeza. El mismo Dios. Ahora Dios tenía que ir y actuar conforme a lo que había dicho su palabra. No podía volver atrás. Ahora, ¿qué pasó de aquí en adelante de que el hombre pudiera, o los ángeles pudieran sentir un poco de alivio? Que no lo sintieron. Cuando en medio de todo aquello dice que el Hijo de Dios va al trono delante de su Padre y dice que todo su gloria y su luz, dice que lo envolvió, se envolvieron los dos juntos, uno. Y cuando salió de allí, de la presencia de su Padre, dice que le muestra el ángel aquí, al relato a doña Elena G. de White, cuando escribió, estaba ella viendo lo que el ángel está mostrando. Y dice que el ángel le explica a ella, le va explicando, ¿verdad?, de que ahora los seres humanos iban a tener una garantía. ¿Qué garantía sería? Dice que automáticamente cuando salió el Hijo de Dios delante de la presencia, se presenta a sus ángeles y los llama. ¿Qué noticia tendría que darle? ¿Cuál sería la noticia? Porque el cielo entero no sabía, no comprendía, no sabía el plan de redención. No sabía el plan que se había trazado en aquel lugar preciso entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie lo sabía en el cielo. Algunos dicen, ¿y por qué Dios no le dijo a los ángeles y a todos esa verdad? Ese plan desde el principio. Porque era un plan encubierto. Porque no había sucedido, no tenía que expresarlo, no tenía que hacerlo. Le dijo lo que podía pasar en el huerto del Edén, pero no le dijo el otro plan. Y es importante cómo la autora nos va llevando a nosotros poco a poco para que nosotros podamos entender que el plan de salvación, ese plan que se originó en el mismo cielo por causa de la caída del hombre, es un plan que iba a tener un costo alto. Sí, y señor. El costo era la vida del Hijo de Dios. Él tenía que dar su vida. ¿Por qué? Porque el libro nos explica que la ley siempre existió. Sí, por lo tanto, la paga del pecado era la muerte. Pero había que hacer el amor infinito, el amor que Dios sentía hacia el ser humano, y la tristeza de haberlo visto caer hizo que el plan de la redención se llevara a cabo de tal manera que se expresó que había uno que iba a morir por el hombre. Cuando nuestro Señor y Redentor, para mí ahora, Jesús,
le presenta el plan a los ángeles. Pastor, eso fue un balde más fuerte de agua fría. Dice el relato que ni el mismo Dios, que cuando Él se ofrece, el mismo Padre, buscando la alternativa y mirando, tendré que destruir al ser humano. Ahora mi hijo quiere darse por ello. Y los ángeles, cuando reciben la noticia, y Él les dice: yo me di por la raza humana. No hay nada en el cielo, ni los ángeles, ni nadie aquí que pueda pagar el sustituto de lo que pasó en la tierra, de redimir el pecado de que ocurrió en la tierra. Nadie. Tiene que morir Adán, tiene que morir Eva y toda su familia, y sucesivamente todos los que vengan de aquí en adelante. Cuando se le expresa a los ángeles y que Jesús entonces le revela a los ángeles del cielo, le revela a los ángeles del cielo ese plan maravilloso, dice que los ángeles empezaron a sufrir más. Sí, porque es que nos presenta de un modo que nosotros podamos meditar cuán grande, cuán horrible es el pecado. Dios no puede soportar el pecado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y el único que tiene ese poder para hacer esto, Mary, es Dios, separar el pecado del pecador. No, Él mira que Juan González cayó en pecado. Sin embargo, odia el pecado, pero ama a Juan González. Amén. Ama al pecador. Y entonces el plan de la redención tiene que ver con ese rescate, tiene que ver con ese amor, tiene que ver con ese llamado que nos hace a nosotros y nos debe hacer pensar que el pecado causó la muerte del Hijo de Dios. No solamente una muerte, Él sabía qué clase de muerte iba a ser. Y le explicó a los ángeles todo lo que iba a pasar. El comandante de los ángeles, todo lo que iba a pasar el Señor, el Hijo de Dios, iba a ser torturado, le iban a odiar. Él tuvo que dejar toda su gloria, dejar todo en el cielo, su lugar, y entonces tomar el lugar de Adán y Eva. Venir a este mundo, tomar el lugar de Adán y Eva para mostrarle al universo entero, porque lo que habían era Adán y Eva, nada, solitos, ok, después vino Caín y Abel, pero a ellos, y a los mundos no caídos, mostrarle que donde Adán y Eva cayeron, Él podía triunfar. Ahí era que estaba duro. Y dice una parte aquí del libro, el capítulo 5, hablando, donde dice que cuando Satanás, el diablo, la serpiente, oyó que Jesús iba a degradarse para venir a tomar en la naturaleza del hombre aquí en la tierra, él se llenó ¿de qué? De gozo. ¿Por qué? ¿Por qué se llenó de gozo? Porque sabía que había la posibilidad de hacer caer también al Hijo de Dios. Exacto, porque no pudo hacerlo caer en el cielo como Dios, como Cristo. Nosotros lo vemos a través de la historia, las veces que el enemigo atacó a Jesús. ¿Sí? No solamente en las tentaciones del desierto, constantemente desde su mismo nacimiento, Satanás se empeñó en destruir al Hijo de Dios. Es más, le decía, tú eres Satanás. Yo no soy Satanás, tú eres Satanás. Así le decía a la gente, esto lo hizo por Beelzebú, esto lo hicieron por esto. O sea, le estaban llamando Satanás. Además de eso, ese porte especial que tenía Dios a través de todas las edades, ahora Cristo desciende a la tierra sin protección alguna, listo para que el enemigo de las almas empezara a trabajar y hacer su plan. ¿Para qué?
para destruir a Cristo aquí en la tierra. Por eso es, mi querido amigo y hermano que nos estás escuchando, para Dios hubiera sido fácil cambiar su ley, así que no tenía que morir. Pero la ley de Dios es inmutable, la ley de Dios dura para siempre, dice claramente la palabra de Dios. Y la ley de Dios menciona claramente lo que es el pecado, transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, el enemigo dijo, si hacemos caer al Hijo de Dios, pues hay oportunidad para nosotros. Sí, Señor. Pero sin embargo, cuando tú lees lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la autora de este libro, que ella trata de imaginarse el dolor que habrá sentido Adán cuando le quitó la vida al primer cordero. Cuando llama a Adán, Tiene que habrá sido un dolor fuerte porque hubo derramamiento de sangre. Claro, lo que pasa es que inmediatamente Dios viene y le presenta a Adán y a Eva. Le presentan, los ángeles vinieron y hablaron y les presenta el plan. Si ustedes, mira, Dios es misericordioso. Ustedes tienen que morir. Eso es lo que dice la ley de Dios y lo que dijo Dios. Pero ahora Dios tiene un plan maravilloso y el plan es este. Y para que el plan se ejecute hay un procedimiento que Dios que quiere que ustedes lleven a cabo. ¿Cuál es el procedimiento? Le dice Adán. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes tienen que matar un corderito. No le dijo una gallina, no le dijo nada, un perro, un gato, no, le dijo un qué. Un corderito, porque es el representativo del cielo. Representa esa ofrenda por el pecado. Exacto. Como dice la autora. Esa es la ofrenda. Sí, que cuando Adán sacrificaba a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás habría muerto ni hombre ni animales. Exacto. No obstante, los sacrificios al señalar hacia la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios le permitían vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las tinieblas de su terrible futuro y le proporcionaban alivio en su total desesperanza y ruina. Qué hermoso. Sí, y déjeme decirle que el primero que mató aquí en la tierra no fue Dios, fue el hombre a Dios. Mira esto, de cierto moriréis. Y el hombre dijo, pues vamos a morir, pero él tuvo que matar el primer corderito, sacrificarlo. Él nunca había visto cómo sacrificar un corderito, ni había visto la muerte en realidad. Y al ver ahora la muerte de ese corderito para Adán, fue algo que yo creo que para mí, yo pienso que lo sacó de confort completo. Y la autora nos menciona como Adán, que vio hasta su 9ª generación, ella relata cómo Adán les decía a sus generaciones lo que había causado el pecado, el dolor que había traído por haber desobedecido a Dios. Pero más dolor, compañero, ahora Adán y Eva comenzaron a experimentar lo que era el dolor de la muerte cuando muere su primer hijo. Ya entramos en el capítulo 6, donde habla de Caín y Abel. Mira, quisiera leer algo aquí porque dice, el ángel dijo, ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? Dice ella, no, el mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Dice que los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos alguien hubiera estado dispuesto a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre. Mira eso, hasta los ángeles estaban dispuestos. Así mismo es. Y como entramos
en el capítulo, como mencioné, ahora nuestros primeros padres comienzan ya no solamente ver al cordero que tenían que sacrificar. Dios había dicho que era el cordero. Y a través de toda la palabra de Dios vemos hasta en el libro de Apocalipsis que se presenta al cordero inmolado. Y Dios había dicho claro que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Quiere decir que Caín y Abel, igual que Adán y Eva, sabían que lo que Dios había pedido era ¿qué? Un cordero. Esa era la ofrenda, ese era el sacrificio que ellos tenían que hacer. Sin embargo, Caín se fue en contra de lo que Dios había ordenado y quiso hacer su voluntad. Lo que pasa es que había una rebeldía completa de Caín. Caín era el mayor de los hijos de Adán y Eva, que era Caín y Abel. Y Abel era un hombre sencillo y más sumiso y le gustaba bregar con los animales, especialmente era con las ovejas y todo. Pero el otro trabajaba con todas las demás cosas, ¿verdad? Era un tremendo agricultor. Pero en realidad él no consideró, él se fue en rebeldía con Dios, igual que lo hizo Luzbel en el cielo. Sin embargo, la autora está basado en el capítulo 4 del libro de Génesis, para los que quieran leerlo. Claro. El Señor, sabiendo lo que Caín pensaba y estaba por hacer, le llamó la atención. Se lo dijo claramente, lo llamó y le dijo. Pero mira, pastor, mire, hay algo muy único que yo me llama la atención, es porque él estaba rebelde por lo que Dios le había ofrecido a sus padres, lo que le había hecho a sus padres. O sea, él le echa la culpa a Dios de la condena o la forma en que él castiga a sus padres por haber tomado del fruto. Y esa rebeldía la tenía por dentro. Y él se propuso de que no, él hacía, está bien, no hay problema, pero yo hago lo que yo quiera, yo entrego lo que yo sé, lo que yo quiero entregar. ¿Ve? Por eso mismo con que Dios me ha dicho. Así mismo dice cuando mató a su hermano y Dios habla con él y dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y sabes que algo que yo aprendí, que tuve que leerlo, y es que usualmente uno decía que Caín llevó de los mejores frutos, pero eso no dice la palabra de Dios. No lo dice. Y la escritora lo está mencionando, lo está aclarando. Ni siquiera llevó de los mejores frutos, llevó fruto de la tierra. Cualquier fruto. Pero no es, nosotros usualmente decimos que fue el mejor fruto que llevó, pero ni siquiera eso. Decía que el animal que se llevaba para el sacrificio, le decía a Adán y a Eva que ese animal era perfecto. Tenía que ser perfecto. No era el peor de los animales porque le podían llevar cualquier oveja. No. Era de todas las ovejas la mejor oveja. Sí. O sea, no podía tener mancha. No puede ser una oveja con la pata partida. O sea, una oveja que estuviera ya enferma porque ya empezó a usarla porque esa está ya enferma. No, era una oveja perfecta. ¿Ve? Porque la oveja, el cordero de Dios que vino del cielo, era perfecto. Y está la perfección en Cristo Jesús. Y verdaderamente tú no le podías dar a Dios lo dañado, lo que tú desees darle, lo más malo que tú tengas, dar de los mejores frutos. Dice la Biblia que se daba, cuando se ofrendaba a Dios, se daba de los primeros frutos, los mejores frutos se daban. Así que Caín no le importó eso. Y con la rebeldía que tenía en su corazón, llevó los frutos que él quería llevar y punto. Pero hasta su hermano le llamó la atención. ¿Por qué le podía pedir una oveja a su hermano? ¿Y tú crees que su hermano le iba a negar una oveja? No, de tal forma que nos dice la autora que Abel trató de que su hermano recapacitara y en vez de agradecerle, la ira de Caín aumentó, el coraje aumentó.
Y a veces, como dice la autora, Caín y Abel representan dos clases de personas. Sí. Los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, los que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y de los que los perseguirán y los matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, tú y yo y los que estamos aquí en esta noche, por ser fieles a Dios, no crean que la gente nos va a amar. Prepárate, porque aquellos que sirven a Dios, que aman su mandamiento, aquellos que siguen las pisadas del Maestro, van a recibir críticas, persecución, burlas, porque la palabra de Dios lo menciona claramente. Por lo tanto, lo que la sierva de Dios en este capítulo me está diciendo a mí, tú séle fiel a Dios. Claro. Aunque te persigan, aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque no te entiendan, tú séle fiel a Dios. Exacto. Y la recompensa vendrá. Amén. Una de las cosas también que podemos ver en esta parte es que el cielo, el Dios del cielo, estuvo dispuesto a enviar un ángel para que hablara con él y le expresara, está bien, no fue aceptada tu ofrenda porque no es la ofrenda que Dios requiere. Ahora, todavía tú puedes, le das chance para que él diga, entrega la ofrenda, haz la ofrenda como es, y Dios estaba dispuesto a ¿qué? A perdonarle. E igual que en el cielo, Luzbel tuvo el privilegio, hasta que no fue echado del cielo, de arrepentirse, de echar hacia atrás. Dios estaba deseoso de que lo hiciera, pero él no quiso. Y acá abajo en la tierra, donde se presenta también el plan igual, Caín no quiso oír al ángel, no quiso hacerla. Por lo tanto, esa rebeldía era más que todas las cosas y no quiso realizar el plan de Dios. El tiempo ha avanzado, pero mi querido, no queremos irnos sin decirte a ti, cuando Dios nos pide algo, hagámoslo. Tenemos que ser fieles a sus preceptos. El Señor dejó su ley. El hombre ha tratado de cambiarla, ha tratado de interpretarla a su manera. Pero la ley de Dios, lo que nos señala esos mandamientos es para nuestro bien. Y el Señor quiere que nosotros, es menester, decía el apóstol, es menester obedecer a Dios antes que ¿qué? A los hombres. Que a los hombres. Así que mi fidelidad es ¿hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que seamos fieles a Él, que le alabemos de todo corazón, no por lo bueno que somos o quizás seamos mañana, sino por lo que Él hizo por nosotros. Seamos agradecidos a Dios, que dejando el cielo se humilló aquí en la tierra para redimir a uno que no tenía necesidad de tener otra vez la oportunidad de renacer porque había pecado contra Dios. Amén. Queremos antes de irnos recordarles que el día de mañana va a haber media hora de 7 a 7 y media en la parte del frente de nuestra iglesia. Amén. Tendremos oración intercedora. Exacto. Vamos a interceder por las personas, por nuestras personas, por nuestros hijos, por aquellos seres que amamos. Así que mañana de 7 a 7 y media estaremos nosotros aquí en nuestra iglesia intercediendo por aquellos que amamos, porque hoy más que nunca necesitamos poner la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, en la mano del Señor. Ahí que están seguras. Así mismo. Sí, para orar. Oh, claro sí. Que sí. Aquí hay un padre suplicando de una manera muy especial que nosotros no nos olvidemos de orar por su hijo. Y es nuestro querido hermano
Sí. Roberto. Sí, Y hay una iglesia orando por Edwin, si nos está escuchando. Y así por cada una de las necesidades de ustedes, mi querido amigo y hermano que nos estás escuchando en esta noche. Sé que tú tienes pedidos especiales, pónselo en las manos del Señor. Y tú vas a ver cómo Dios responderá a ese pedido que tú tienes en tu corazón. También queremos recordar, el viernes tenemos ¿qué? la sociedad de jóvenes. Nuestra sociedad de jóvenes. Los jóvenes los que están llevando a cabo este culto de alabanza, de honra a nuestro Dios, la juventud. Recordamos que siempre Dios tuvo esperanza y buscaba lo mejor en nuestros jóvenes, así que tenemos que apoyarlo. Y el día como este sábado, la escuela sabática, el segundo servicio. Y también esperamos este sábado ya tener nuestra tardecita con Jesús, porque algunos de los sábados no hemos podido tenerlo, claro. Pero confiamos que este sábado volveremos una vez más a tener esa tardecita con Jesús. Mis queridos, vamos en este momento a invocar una vez más la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, delante de ti nos encontramos, porque queremos en esta noche pedirte de lo más profundo de nuestros corazones que nuestras peticiones lleguen a tu trono. Aquí hay un padre arrodillado, sabe la situación de su hijo. Roberto ha suplicado por la salud de él, pero nosotros sabemos, oh Padre, que esas oraciones ya llegaron a tu trono. Y tú obrarás como solamente tú lo sabes hacer. Que su hijo reciba el abrazo de Jesús. Que la sanidad que proviene de lo alto sea una realidad en ese cuerpo que ha sufrido este accidente tan fuerte de estas quemaduras. Tú tienes poder. Por eso hemos orado, oh Padre, para que tu voluntad sea cumplida y que buenas noticias podamos tener de que tu poder se ha manifestado en la vida de él. Amén. También te ruego, Padre, por Edwin y por nuestros hermanos y amigos que se han conectado en esta noche, que también ellos reciban tu bendición y puedan tener la seguridad de que sus peticiones llegaron a tu trono. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así sea. Amén. Mis queridos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nos volveremos entonces a ver el día viernes con la ayuda del Señor en nuestra sociedad de jóvenes. Que Dios le bendiga.